buenas tardes. Mi nombre es Mariana Martínez Esteban y nos encontramos en compañía de Dulce María Valencia González. El día de hoy les presentaremos nuestro reporte de lecturas de la asignatura Teoría del Estado. Hablar en tiempos oscuros es una antología, es decir, es una representación de las selectas y más importantes obras de uno de los más importantes dramaturgos, poetas y narradores del siglo XX, es decir, de Bertolt Brecht. El libro consta de diversas historias y poemas que representan una muy cruel realidad. En los poemas quería representar los sentimientos que le generaba cada historia, ya que cabe recalcar que en el libro venían diversos poemas también. Es un libro en donde, según yo, el propósito del autor es expresar lo que se vivía en esa época. Todo toca distintos temas sensibles que parecen causar indignación, y ejemplo de ello está la injusticia, y más adelante se darán cuenta por qué. Si bien al iniciar la lectura el autor nos proporciona un panorama general de su vida, en donde sus palabras fueron claras expresiones con estilo contra el fascismo. Si recordamos, el fascismo fue un movimiento de masas y una ideología política que nació en Italia y se dio en partes de Europa. Esto promovió un estado totalitario, antidemocrático y militarista. Entre sus mejores y ejemplos representantes está Benito Mussolini y el régimen nazi de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La llegada del nazismo al poder de Alemania lo coloca a Bertolt Brecht en una situación difícil y áspera en su vida. ¿Por qué? Porque debido a esto, sus obras fueron quemadas en una hoguera pública para que la sociedad no se diera cuenta de la situación tan grave que estaban viviendo en esos tiempos. 3. Como ya se había mencionado, en el libro vienen diversos poemas importantes y muy conocidos. Y en este momento vamos a empezar a dar nuestro punto de vista de algunos de los poemas que vienen en este libro, o de los más sobresalientes que nosotros creemos. Comenzaremos por el poema titulado A los que vendrán. Si bien este nos transmite ese sentimiento de angustia y desesperación por los tiempos de hambre, batallas y asesinatos, además del desorden de todos lados, es decir, centrándonos en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde estaban en constante batalla ciertos ejércitos por ganar y llegar al poder, en lo cual la gente sufría de muchas carencias, por así decirlo, en la alimentación, incluso en la salud se llegó a ver por la falta de limpieza, por así decirlo, que se vivía en este ambiente de tensión, de llegar al poder, de yo quiero seguir aquí y yo voy a poner mi totalitarismo, mi autodemocracia, que es lo que más se caracteriza en esa parte, bueno, desde mi punto de vista. Sí, claro, y es que es un tema que transmite diversos sentimientos, a mi parecer. Pues si bien es cierto, como tú ya lo mencionaste, esta historia se centra precisamente en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, en donde, claro, temas son sensibles y causan mucho, a mi parecer, no sé si estarás de acuerdo conmigo, desde mi parecer, como que duele todavía como que esas situaciones, y en ese poema transmitía esa dolencia, esa escasez casi de sentimientos, se podría decir, ¿no? Exacto, en el aspecto de cómo yo quiero expresar lo que estoy viviendo, porque no se dejaban expresar a las personas. ¿Por qué? Porque había un límite de clases sociales, en donde eran ejecutados aquellas personas que no tenían, por así decirlo, esa sangre que los debía representar. Entonces yo, como persona en esos tiempos, como escritor, como poeta, ¿cómo represento mis sentimientos? Y es lo que el autor nos proporciona, nos llega a transmitir aquello que él sentía en ese momento de no sé qué hacer, a dónde voy, no tengo un panorama. Sí, yo creo que el autor se refugió en los poemas precisamente que están allegados en este libro tan importante y de gran impacto, en donde, o sea, es un revuelto de ideas, es un renacimiento de todo, es una confusión, ¿no? Desde mi perspectiva, no me quiero ni imaginar lo que sentía en ese entonces este autor. Y pues qué mejor de hacerlo presente o de hacer presente más sus sentimientos, su sentir
que en estos poemas, claro. Exacto. Ahora bien, por otro lado, existe un fragmento dentro del libro, no sé si te percataste en checarlo, el cual se llama Cambio de rueda. Me voy a permitir leerte dos renglones. Estoy sentado al borde de la carretera, el chofer cambia la rueda. Eso, desde mi perspectiva, es algo que causa esa conmoción, que causa ese desplante. El autor, creo yo, que en estos dos renglones trató de mencionar que no tenía salida. Que no tenía salida en ese entonces, que no sabía qué hacer, que no sabía qué rumbo iba a tomar su vida frente a esas circunstancias tan deplorables que se vivían. Siento que el autor trató como de mencionarnos ese auxilio que él necesitaba. Si bien las circunstancias no apoyaban en nada, y lo trató de mencionar en este comienzo del poema, porque si bien es cierto, nada más consta de una metáfora, la cual sigue recalcando esa intensidad, esa explosividad de sentimientos que te deja vacío. No sé cómo veas. Desde mi punto de vista y al leer, lo que me deja es que está más que nada forzado a tomar un rumbo que él no quería, forzado a tomar un camino que no era para él, porque si bien como todos tenemos una perspectiva de yo lograré esto en un largo tiempo o en un corto plazo, pero al verte en una situación de guerra donde todo está derrumbado, donde ya no hay posibilidad, exacto, ¿qué me veo forzado a hacer? Emigrar. ¿Qué me veo forzado a hacer? Tomar otra ruta que no era la que yo quería, que no era la que yo necesitaba, más que nada forzado por aquellos políticos, partidos, que en ese momento tenían la autoridad y el poder, que regían más que nada. Entonces es más a lo que él va, siento que a lo que él quiso transmitir. Yo no sé a dónde voy, qué me depara el mundo, qué voy a hacer, no lo sé, pero voy a seguir. Sí, claro. 3. Bueno, ahora bien pasamos al pequeño texto Piadosa Cruz Roja. Nuevamente nos vuelve a mencionar, en aquellos tiempos el área de salud estaba muy debilitada, de mucha carencia, por así decirlo. Entonces se necesitaban voluntarias más que nada, porque eran mujeres las que se pedían su ayuda para poder curar, atender, e inclusive desde este punto de vista como proteger a aquellas personas vulnerables que eran lastimadas por aquellas épocas. En esta prueba se hizo participar a mujeres vulnerables en calles, es decir, que pues no tenían ciertos recursos más de los que ya se carecía, ¿no? ¿Y qué se les hizo hacer? Una pregunta simple. ¿Tú qué quieres ser? ¿Enfermera de jerarquía o personal de jerarquía o personal voluntario comunista, por así decirlo, común? Y aquellas personas que decían, no, yo quiero ser personal de jerarquía, ok, muy bien, te pasamos a otro lado. Y era una selección, por así decirlo, ¿no? Sin que las propias personas se dieran cuenta. Y es que esto es algo impactante, porque a pesar de estar en un movimiento desencadenante de varios cambios, aún así persistían las elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Si yo lo veo así, no sé, quizá esté mal, pero si tu visión era un poco social, jerárquica, de ese tipo de clases, o sea, te quitaban, literal, no te elegían. Y si, sin embargo, ahora sí, tu decisión era apoyar a la gente, ser más como empático, ahí sí. Entonces, ¿a esto qué conlleva? A que esas personas que decidieron irse por lo más fácil o por lo más bueno, por lo más rico en ese entonces, pues realmente no tuvieron una meta fija, no tuvieron un paradero al cual llegar. Sí, de hecho en ese aspecto se tomaba que tú quieres ser personal de jerarquía, está bien, es tu forma de pensar, claro. Y ciertamente pues en esa época se veía por ganar, por generar, por sobresalir, sobrevivir, ¿no? Pero en esta época se sentía más la vulnerabilidad de aquellas personas.
Entonces no me servía de nada que tú quisieras atender solamente a personal de una cierta clase social o de un cierto prestigio, sino que realmente era ayudar todos por todos, ayudar a acumular fuerzas, a ser nosotros la sociedad que salimos adelante, que no nos vamos a dar por vencidos o a simple vista dejarnos ganar, por así Claro, decirlo. la ayuda era para todos, no para unos cuantos. Exacto, ¿no? desde ese punto se vio, desde esa selección se hizo. O sea, aquí en este momento no nos importa si tienes dinero, si tienes casas, no nos importa ninguno. Nos importa que salgamos adelante, que sobresalgamos, que curemos la salud de aquellas personas que lo dan por nosotros mismos, por salir a luchar con otros ejércitos en donde muchas veces se pierde la vida, ¿no? Y es lo que actualmente podemos ver en las batallas de Rusia, en ese aspecto de países donde se vive igualmente esa carencia. Sí, yo creo que las personas que toman esa representatividad de la voz de toda la gente que quizá está sumisa, que no se puede representar, que no tienen quizá los recursos, los elementos para, para hacer valer su voz, yo creo que lo merecen, ¿no? Y Sí. merecen ser atendidos, o merecían en ese entonces ser atendidos con personas que realmente quisieran ayudar. Y es también respetable, ¿no? El punto Sí. de vista de cada quien, pero pues en esa situación, como todo ser humano, como todo persona que apoya, pues te decides obviamente por seguir y apoyar a la sociedad, ¿no? Claro. 3. Bueno, para casi llegar al final nos encontramos con el manto del hereje. Contextualizándonos un poco, el hereje era aquella persona que se niega a alguno de los dogmas establecidos en la religión. Bueno, aquí se da más que nada que Giordano Bruno, mejor conocido como Cornalo, fue condenado por la Inquisición. Él para empezar era un científico, ¿no? Un inteligente que se dedicaba a la ciencia, a buscar aquellos aspectos. Tenía mucho conocimiento. Pero llegó un día en el que quiso querer saber un poco más y acudió a una persona, Mosenigno, me parece, que le iba a ayudar a proporcionar esto. Entonces, él le dio la hospitalidad, la comida, todo lo que se relaciona a eso. Y cuando no lo quiso decirle, bueno, está bien, enséñame, pues no le enseñó claramente lo que iba a hacer. Y fue recíproco, ¿por qué? Porque Mosenigno le quiso decir, enséñame lo que tú sabes, y obviamente no se lo quiso enseñar. Y de ahí que él manda una carta a la Inquisición en donde le dice, tiene que ser condenado porque ha dicho cosas, digamos, malas en contra de nuestra religión, diciendo que pues el Dios era doble cara, por ejemplo, que en esa época era la muerte pura. En esa época el estar en contraste de las ideologías que se mantenían era un delito, era un pecado, era visto de una manera muy perversa, ¿no? En ese entonces yo creo que el contradecir alguna ley, una idea, era lo peor que podías hacer, y lamentablemente pasó con este personaje. Claro, porque pues la Inquisición era más que nada aquella que condenaba las ciertas acciones como la brujería, las santinerías, lo relacionado a esas magia negra, mejor conocido, ¿no? Entonces, ello era lo que condenaba. Tú no podías hacer eso, pues obviamente no, está en contra de nuestra religión, no va con nosotros, no es por qué lo tengas que hacer. Se dio tal motivo, él tenía de carencias económicas bajas, de tal manera que había adquirido una ropa normal, un traje, vestimenta, para continuar con su camino. Volvemos a lo mismo, el propósito que tiene es a larga vida, ¿no? A largo plazo. Al llegarle la demanda de la Inquisición, lo arrestan y lo llevan a las respectivas áreas, ¿no? De ahí que pues, él no pierde todo, pierde pues, prácticamente su vida, todo, porque su libertad, los materiales se quedaron con Mosenigno, o sea, se quedó en cero, sin nada, vulnerable. Llegó una señora, la esposa del sastre, quien le hizo dicha ropa para pedirle que le pagara aquello que había elaborado, ¿no? En este sentido, pues se le dice, no tengo nada, ¿cómo quieres yo que te pague, ¿no? Comúnmente. Entonces, ese fue, digamos, un detonante. Las autoridades, digamos así, en Roma, todos los que se regían por esa parte de la Inquisición, le dijeron, ¿cómo puede usted pensar a la señora
¿Cómo puede usted pensar que le va a pagar si ahorita no tiene nada? O sea, si ahorita va a ser casi ejecutado por nosotros. Entonces fue en ese aspecto como que se dio la tensión. Y ya después, pues desafortunadamente muere porque pues no se resolvió nada y las pruebas supuestamente eran muy evidentes. Entonces sale con la pérdida de Nalo, quien pues realmente era una persona que aportaba a la sociedad su conocimiento. Sí, básicamente él se adentraba en aprender más, en seguir cultivando ese conocimiento que ya se mantenía, pero lamentablemente por esas circunstancias de la vida que son, ay, no sé ni cómo llamarlo, pues tuvo que morir y lamentablemente su conocimiento no fue compartido o no fue presentado en esas circunstancias. Sí, por el sentido de no contradecir yo a la religión, porque en ese tiempo era eso, Era la el religión todo, era el todo, marcaba yo el creo, todo. si tú no crees, pues no perteneces a nosotros, eres ejecutado y en ese aspecto. Eras castigado, no tenía un Exacto. castigo por debajo de eso. Moral y de todo. 3. Hemos concluido finalmente nuestro reporte de lectura, sin antes invitarlos a que se den la oportunidad de adentrarse en la lectura de Bertolt Brecht, Hablar en tiempos oscuros. Personalmente a cada uno nos va a dejar un aprendizaje significativo, pero es importante que nos permitamos acudir, que nos permitamos abrir nuestro panorama hacia otras perspectivas que se tenía la gente en esos tiempos. En lo personal, a mí este libro me dejó muchos aprendizajes. Uno de ellos es a valorar nuestra vida, a valorar lo que tenemos ahora, porque mañana no sabemos qué sucederá, mañana no sabemos si nuestro país entra en guerra, si mañana perdemos la vida en un accidente vehicular, no lo sabemos. Entonces disfrutemos lo que tengamos, y seamos conscientes de lo que estamos viviendo, sin adentrarnos en qué dice fulanito, sutanito, no. Adéntrate tú a vivir lo que quieres, a cumplir tus propósitos y a que sepas, más que nada, nuevamente valorar lo que se tiene, valorar la comida que sirven, valorar muchos aspectos que ahora y actualmente por las ciertas batallas, no me vas a dejar mentir, se necesitan y se anhelan. Entonces, más que nada, Este libro como que nos deja esa mentalidad, es un cambio, yo creo que muy significativo en lo personal, yo creo que a ti también. La visión que tenemos puede cambiar y no solamente porque nosotros lo queramos. En el libro Hablar en tiempos oscuros es un cambio en el cual se vio reflejado el autor, en donde nos mostró que aunque lleves una vida excelente, puede significar que un cambio realmente tu vida dé muchas vueltas. Puedes tener quizá una meta concisa, pero realmente, como dice la compañera, como dices tú, no sabemos más adelante qué pueda pasar, y es por eso que se invita a leer este libro, ya que es muy interesante y sí deja un gran aprendizaje, un gran conocimiento y sobre todo mejora esa visión que desde un inicio tenemos. Y no me dejarás mentir, en el conocimiento histórico que nos da, en el conocimiento de querer tú misma saber o buscar sobre en esa época, ¿no? Porque muy bien te puede decir, pasaba esto, pero si no sabemos el significado como tal, o el detrás de, entonces ahí nos incentiva a seguir y a buscar, a indagar, a informarnos sobre aquella época para comprometernos y adentrarnos, tomar ese rol, meternos en el papel del autor que vivía en ese tiempo. Bueno, y pues así es como llegamos al final de nuestro reporte de lecturas. Esperemos que les haya agradado y pues gracias.